¿Qué es el derecho laboral? El derecho laboral o derecho del trabajo es el conjunto de normas que regulan la relación entre los trabajadores y el patrón o empresario. Este conjunto de leyes abordan aspectos fundamentales de la relación laboral, por ejemplo, el contrato de trabajo, los límites de la jornada laboral, la protección de la salud, el salario, los días de descanso, las vacaciones o el despido. Hoy en día es habitual dar por sentados ciertos aspectos de la relación laboral entre los trabajadores y sus empleadores, como el número de horas máximo que según la ley puede elaborar una persona en México es de 48 horas. Sin embargo, los derechos y obligaciones laborales no han existido siempre. Antecedentes del derecho laboral. Y hablar acerca de los acontecimientos del derecho laboral. Primeramente puede surgir desde el momento que el derecho laboral es incluso menos viejo que el mismo derecho del trabajo, y de igual forma pues contaré algunos acontecimientos en el cual surgieron. Por ejemplo, podemos empezar desde en Roma, en la cual surgía en que los mismos trabajadores le servían en aquel entonces pues el patrón, ¿no? Y tras eso pues también hay otras antecedentes laborales, como puede ser la misma revolución industrial, el cual consistía en que los trabajadores tenían, por ejemplo, un sueldo a base de riqueza, pero no era solamente de la tierra, como también lo que es la Revolución Francesa, la cual de aquí nace lo que es el liberalismo empresarial, que esto pues causa que la gente, los patrones que tienen dinero, se le dé un salario pues que pueda vivir, en ese caso el que es el trabajador, ¿no? De igual forma, pues tras estos bastantes acontecimientos, pues se formaron lo que son las primeras huelgas, como también los primeros agrupaciones, las cuales estaban a favor de los derechos humanos de lo que eran los trabajadores. Y bueno, estas primeras huelgas se basan en que en 1919 se crea la primera Organización Internacional del Trabajador, la OIT, la cual buscaba, pues lo que, como se había mencionado, la lucha contra los derechos humanos de los trabajadores, para que también tengan una mejor paga y un mejor trato justo. Artículo 123 constitucional. El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que vio a luz en el año 1917, tiene el objetivo de proporcionar a todos los mexicanos el derecho a tener un trabajo digno y socialmente útil. Además, buscó promover la creación de empleos. Este artículo ha pasado por varias reformas hasta convertirse en lo que es hoy, y se divide en dos apartados que son el A y el B. En el apartado B se encuentra todo lo que es referente en relación entre los trabajadores y el patrón de manera general, y en el apartado B hace referencia únicamente a los servidores públicos y de gobierno. Contratos de trabajo. El contrato de trabajo es el acuerdo formal que hay entre el empleado y el empleador. En este se pondrán los reglamentos y obligaciones que tendrá el empleado al cumplir sus servicios que le va a dar al empleador. En este contrato también se ponen el salario y la jornada de trabajo que éste realizará. Existen dos tipos de contrato: el contrato individual y el contrato colectivo de trabajo. Derechos individuales del trabajador. Bueno, yo hablaré acerca del salario y la jornada laboral, comenzando por el salario. El salario es el precio a pagar a una persona por un trabajo realizado y se determina por la oferta y la demanda de dicho trabajo. También por muchos más factores, como pueden ser la formación y la experiencia del trabajador, como también pueden ser los convenios sindicales, como puede ser de lo más importante, que es la legislación laboral del país. En sí, el salario ocupa de los primeros lugares de importancia en el estudio económico. Una de las cosas más habladas es claramente el salario mínimo,
El salario mínimo es aquella mínima cantidad que se le paga a una persona por dicho trabajo. Varios gobiernos recurren a esto como medida social para que todas las personas cuenten con un mínimo medio para poder vivir. Actualmente, en este año 2023, en el estado de Oaxaca, el salario mínimo se incrementó un 20%, lo cual quiere decir que actualmente equivale a 207.44 pesos. Continuando con la jornada laboral o la jornada de trabajo, esto se le conoce como la cantidad de horas en la que el trabajador pues va a trabajar para recibir su salario. Dicha cantidad de horas se ve establecida y se pacta en un contrato entre el trabajador y la empresa. Existen varios tipos de jornada, las cuales voy a explicar pues a continuación. Comenzando por la jornada completa. Esta jornada es la más habitual, que equivale a 40 horas semanales. Esto quiere decir 8 horas diarias si se trabajara de lunes a viernes, o sea, 5 días a la semana. También existe la jornada parcial. Esta jornada equivale a menos de 40 horas semanales, llegan a ser de 30 a 35 horas, pero también en ocasiones llegan a ser de 20 a 15 horas y en otras ocasiones también llega a ser mucho menos de 15 horas. Continuando con la jornada continuada. La jornada continuada es la jornada en la que un trabajador se ve pues interrumpido entre sus horarios, pero a excepción de los 15 o 30 minutos que se le dan para comer o descansar. Luego, continuando con la jornada discontinua, también conocida como la jornada fraccionaria, es una jornada que se divide en dos partes iguales, cuya interrupción se da para que la persona pueda pues descansar o también pueda comer. Y por último, la jornada diurna, que se da de 5 a.m. a 7 p.m., pero siempre sin exceder las 8 horas que se tienen que trabajar diariamente. Comenzando y hablando por los artículos más importantes, el artículo 83 estipula que el salario es la retribución que se debe dar, ya sea por unidad de tiempo, unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. Y en el artículo 82 se estipula que el salario es la retribución que el patrón debe pagar a su trabajador por el trabajo realizado. Huelga. Primero voy a empezar por lo que es la huelga y tal como nos lo define la Ley Federal para el Trabajo en el artículo 440. La huelga es una suspensión de labores temporal llevada a cabo por los empleados a causa de una coalición entre ellos, y así teniendo en cuenta como resultado pues que el sindicato sería una coalición permanente. Ahora bien, hablando un poco de lo que es el proceso de este procedimiento, que es la huelga, es como ya lo mencioné, llevada a cabo por los trabajadores y se lleva a cabo con el fin de obtener una firma de un contrato que restablezca sus derechos laborales. En su mayoría de veces se lleva a cabo por una violación hacia sus derechos, tales como vendrían siendo, por ejemplo, el mal pago salarial, el maltrato hacia ellos, o incluso en esas ocasiones que a veces los jefes o los patrones tardan en darles el pago de su salario, entre muchas otras. Y se tiene que llevar a cabo ante una autoridad laboral. Pero pues esto no significa que los trabajadores puedan suspender sus labores en cualquier momento, sino que se tienen que esperar para cumplir con este procedimiento al pie de la letra y tal como lo indica, que pues esto lo podemos encontrar en el título 14 del capítulo 20 de la Ley Federal para el Trabajo. Sindicatos. Ahora bien, les voy a hablar un poco acerca de lo que son los sindicatos, que de esto nos habla el artículo 356. Bueno, esto básicamente consiste en una asociación entre un grupo de trabajadores o empleados sin fines lucrativos, puesto que su único fin es el estudio, el mejoramiento y la defensa de sus intereses personales. Toda empresa tiene derecho a constituir por lo menos un sindicato, siempre y cuando se trata de un grupo de una agrupación de entre más de uno y menos de 20 trabajadores. El artículo 357 nos habla acerca de que todos los patrones y todos los trabajadores tienen derechos a constituir sindicatos u de organizarse de otras formas legalmente permitidas, sin necesidad de necesitar ninguna autorización previa. Y pues bueno, de mi parte, pues esto sería todo. Importancia del derecho laboral en nuestro contexto. Para finalizar,
hablaré sobre la importancia que tiene el derecho laboral en nuestro contexto. El derecho laboral es muy importante para los trabajadores debido a que éste protege sus derechos y ayuda a mantener una buena relación entre el empleado y el empleador, por lo que existe el contrato de trabajo, en el cual se establece el reglamento que el empleado debe de cumplir y obedecer, mientras que también se establece todas las prestaciones de ley que tiene derecho a recibir. Además, el derecho laboral ayuda a que se creen los sindicatos y también a que haya un buen entorno laboral. Y pues como ya mencionaba, es muy importante para los trabajadores porque los protege de el desempleo y de la explotación.